Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores del evento y por dejarme hablar por segundo año consecutivo. Se ve que el año pasado no tuvieron suficiente. Y bueno, yo venía a hablar un poco de los agentes, que ahora están muy de moda, no tanto como los MCPs, pero están muy de moda. Y venía un poco a explicar qué es lo que tienen y sobre todo qué tienen que tener para que funcionen mejor en el futuro. Bueno, yo soy Máximo Fernández, soy freelance, ahora me dedico a desarrollar agentes. Tengo una página web donde tengo un blog que publico bastantes cosas y en LinkedIn también publico bastante. Y antes de empezar, habría que hablar qué es un agente. Y para hablarlo, vamos a ver un poco de perspectiva desde que salieron los modelos de lenguaje, en el que al principio teníamos un modelo de lenguaje, le metíamos una entrada y nos contestaba una salida. Luego pudimos empezar a tener varios encadenados, de manera de que las tareas se iban separando. Otra opción era tener como un primer agente que le mandaba una tarea a uno u otro en función de la tarea que fuese. Le empezamos a dar herramientas y ya llegó un momento en el que lo complicamos todo y pudimos tener un agente. Hoy lo que voy a hablar es un poco de la planificación, el UX y la memoria que hace falta para poder desarrollar un agente. Así que empezamos con la planificación. Al final un LLM, o sea, un agente es un LLM al que le damos un montón de componentes para que pueda realizar más tareas de las que originalmente puede. Así que vamos a verlas. En primer lugar, algo que está muy de moda ahora, que es el Planning Tool o las To-Do List. Yo sobre todo voy a hablar un poco desde la perspectiva de código, que es a lo que más me dedico. Y eso, ahora está muy de moda el To-Do List cuando le pides algo a un agente que te la implementa y vas viendo cómo va realizando las tareas, etc. Esta To-Do List, lo ideal es que no esté en la memoria del contexto del agente, sino que se escriba en un archivo, porque si está en la memoria de contexto, la gente puede olvidarse de alguna tarea, etc. De manera que si está en un archivo externo es mucho más eficiente. Lo ideal es que esa lista de tareas la haga la gente y no la demos nosotros para que sea más autónomo. Y luego, además, viene muy bien darle la propiedad a la gente de que pueda editar esa lista de tareas, porque a lo mejor inicialmente una tarea era de muy alto nivel y cuando llega la gente a realizar esa tarea considera que es mejor dividirla en tareas más pequeñas. Otra cosa que podemos hacer es crear subagentes. El típico divide y vencerás de toda la vida en programación, en el que tú tienes un agente y por debajo tienes agentes específicos para cada tarea. Entonces, el LLM que está arriba es el que coordina y dice, pues esta tarea para esta para otro. Y nos da eso, la posibilidad de dividir la tarea en tareas más pequeñas y que haya agentes más pequeños y la posibilidad de resolver la tarea sea mucho mejor. Hace unos meses, más o menos a la vez, tanto Cognition como Anthropic escribieron unos posts sobre los sistemas multiagentes y al final de la conclusión de todos esos posts que escribieron, llegamos a la conclusión de que los sistemas multiagentes son más efectivos cuando tenemos que recibir información o leer información que escribirla, porque coordinar varios agentes escribiendo información se hace complicado de momento. Luego también podemos poner un humano en el bucle, un human in the loop. Y yo lo que siempre hablo cuando hablo de agentes, yo pongo el símil con los coches. Al final, el LLM es como un motor de un coche y alrededor tiene un montón de componentes que hace que el coche pueda andar. El LLM por sí solo o un motor de un coche por sí solo no puede andar, con todos los componentes que le ponemos alrededor sí que puede andar. Y volviendo a la similitud de los coches, cuando se hicieron los primeros coches era obligado que delante de un coche hubiera una persona con una bandera para avisar de que venía un coche. Y luego, además, los primeros conductores tenían que ser a la vez mecánicos, porque los viajes se solían romper bastante los coches, entonces tenías que ser capaces de bajarse, arreglar el problema que tuviera el coche y poder seguir con el viaje. Entonces, hoy en día todavía estamos con los agentes como al inicio de la automación, de los vehículos, que fallan mucho. Entonces, es muy útil poner a un humano en el bucle. Una cosa que también le damos a los agentes son tools, porque un LLM solamente saca texto o imágenes, pero con estas tools pueden hacer cosas. Aquí he puesto una imagen de MCPs, que ya Antonio ha hablado sobre eso, pero muestra muy bien esta imagen cómo a un LLM le podemos dar tools, herramientas, para que, por ejemplo, acceda a Drive, a WordPress, a GitHub, escriba documentos, etc. Una cosa que también estuvo muy de moda fue todo el tema de System Prompt y System Engineering, etc.
Y al final el System Prompt es el prompt con el que tú le dices a un LLM cómo se tiene que comportar, cómo tiene que contestar, cómo realizar o resolver tareas. Y para que veáis la importancia del System Prompt o de los buenos prompts, está el prompt de Sonnet 4, que tiene unos 22.000 tokens, y el de GPT-5, que tiene unos 18.000. O sea, son prompts bastante largos y es muy importante escribirlos bien. Y del Prompt Engineering ahora estamos pasando al Context Engineering. Porque no solamente es importante cómo se le dice algo a un LLM, sino qué cosas se le ponen como contexto. Porque tú un LLM, si le pasas muchas cosas, puedes llenar la ventana de contexto y que no sea capaz de resolver la tarea, o aunque no la llenes, le des tanta información que no la resuelva bien. Por eso es muy importante saber qué cosas meterle en el contexto, qué sacar, etcétera, en cada momento, para que tenga el contexto adecuado. Si no se hace esta ingeniería de contexto, pues lo que puede pasar es que a lo mejor haya demasiada información, haya ruido y el LLM ponga atención a unos datos que no tienen que ver en ese momento con la tarea que tiene que hacer, o que haya una parte del contexto que diga una cosa y otra a la contraria y también se equivoque al LLM, o que el LLM, por ejemplo, en un momento haya tenido una alucinación, eso que se ha quedado en el contexto, y eso hace una bola que cada vez se hace más grande y ya llega un momento que la gente lo hace mal. Para el Context Engineering tenemos varias herramientas que son el cómo escribir la información, el cómo escribir el contexto, que lo que solemos hacer es escribirlo en un documento. Al final, este documento lo que actúa es como una memoria para el LLM para el futuro. Es como cuando nosotros apuntamos notas en un blog de notas, que lo que hacemos es llevar recuerdos al futuro. Pues aquí con los agentes lo que hacemos es lo mismo. En un documento nosotros escribimos cosas que le sean útiles al LLM para el futuro. Pueden estar tanto escritas en variables del sistema, de manera que cuando la gente deja de correr, esas variables del sistema se borran y ya no son accesibles para siguientes iteraciones, o las podemos escribir en documentos, de manera que sí que en las siguientes iteraciones son accesibles. Esto, por ejemplo, como ejemplo de esto, son los típicos Cloud MD o AgentMD.md. Luego tenemos que ver cómo seleccionar el contexto. Si el contexto es pequeño o estos archivos con la memoria que hemos escrito son pequeños, los podemos pasar directamente al contexto del LLM y que tenga ahí toda la información. Pero como hemos dicho antes, el Context Engineering es importante, por lo que no es útil pasarle todo. Entonces, aquí en este punto lo que tenemos que saber es cómo seleccionar qué recuerdos cogemos de estos documentos que hemos escrito. Para ello lo que se suele hacer son sistemas de RAG como los que hasta hace poco se han estado utilizando y han estado muy de moda, o ahora se está empezando a utilizar temas de grafos de conocimiento en el que tú tienes nodos donde grafos con nodos donde cada nodo es un recuerdo y el LLM puede navegar por ese grafo y saber qué recuerdo tiene que seleccionar. En el momento que la gente tiene muchas iteraciones, el contexto se va llenando, como cuando tú hablas con un LLM, que toda la conversación se va guardando y se va quedando en ese contexto. Entonces llega un momento en que cuando la iteración es muy larga, hay mucho contexto y hay que borrar todo ese histórico de las iteraciones que ha tenido el LLM. Aquí hay dos maneras. Una es o hacer un resumen o podar parte de la información. Eso normalmente se le pasa a un LLM para que lo haga automáticamente, él decida qué resumir o qué eliminar. Y básicamente consiste eso, en quitar parte de la información del contexto para tener un contexto más corto. Y luego, por último, también tenemos la herramienta de aislar contexto. En el caso de sistemas de subagentes, en el que tú tienes un subagente especializado para una tarea, cuando le pides, el agente coordinador le pide a ese subagente que haga una tarea determinada, no le pasa todo el contexto de la aplicación, le pasa el contexto que necesita ese subagente para esa tarea determinada. Mira, iba a ir contando uno a una. Y ahora paso al tema de UX. Ahora mismo están los tipos de interfaces síncronas, que casi todas son de este tipo, en el que tú le pides algo a un agente y esperas a que termine la tarea. Y en este tipo de tareas, cuando meten a un humano en el bucle, casi todas son iguales de ¿me aceptas realizar esta tarea? Y le dices si sí o si no. Luego empezaron a salir las tareas asíncronas en las que tú le pides a un agente que realice una tarea, por ejemplo,
Estas Joule es de Google, Code es de OpenAI y esta también de Gemini, en que tú le pides una tarea, te vas y la gente se queda ahí trabajando. Esto tiene la ventaja de que al no tener a una persona esperando a la respuesta, la gente puede estar más tiempo trabajando, buscando más información, analizando mejor el problema. Aunque eso también puede ser problemático porque hay agentes en el que a medida que trabaja más empieza a tener alucinaciones y al final el desempeño es peor. También este tipo de interfaces son mejores porque se adaptan más a nuestra manera de trabajar, de que nosotros, por ejemplo, podemos crear una issue, asignárselo a un agente y nosotros estar trabajando en otra tarea. Al igual que con la similitud con los coches, también hago un poco la similitud de los primeros diseños web, en los que todos eran como la página de Homer Simpson y ahora hoy en día las interfaces web son mucho mejores. Entonces yo creo que también las interfaces de los agentes, pues eso, estamos en ese inicio del diseño de interfaces y en el futuro deberían mejorar y ser mejores para nosotros. Y bueno, aunque estos eran los primeros diseños web y hoy en día son mejores, hay algunos que todavía no han evolucionado mucho. Luego también surgen nuevas necesidades que todavía no están siendo atacadas. Por ejemplo, esta cámara la tienen mis hijas, va muy bien, hace muy buenas fotos, pero ellas todavía no saben manejar muy bien la interfaz. Entonces muchas veces me vienen y me dicen, oye, papá, ponme la cámara, o quiero ver fotos, quiero ver vídeos, ponme los juegos, porque ellas todavía no se saben manejar bien ahí. Entonces aquí, por ejemplo, un agente en el que una niña o un niño le diga, oye, quiero hacer una foto, y el agente sepa reconocerlo y sepa ir a la parte de la cámara, pues iría muy bien. El problema es que las empresas que fabrican este tipo de cámaras seguramente cogen un firmware genérico que lo cargan ahí y no lo desarrollan ellos. Entonces no van a gastar dinero en desarrollar un agente para esto. Esperemos que en el futuro sí que haya agentes genéricos que los puedan utilizar y sea mejor para todos. Pero quien sí tiene dinero es Google. Yo este verano, mientras estaba conduciendo hacia las vacaciones y pensando un poco en cómo afrontar esta charla, me di cuenta que conduciendo, tú aquí le dices a Google, ok Google, muéstrame restaurantes y te los muestra. Pero si tú aquí ya en esta pantalla quieres ver cuál tiene gasolinera, cuál hace que no te tengas que desviar mucho la carretera, cuáles tienen mejores puntuaciones, ahí ya no lo puedes hacer con voz. Ya tienes que tocar la pantalla, hacer zoom, ir viendo, que ahí mientras estás conduciendo pues es un poco peligroso. Entonces aquí un sistema agéntico en el que tú puedas seguir interactuando vendría muy bien. Luego también, por no hablar, que ya no he puesto una foto porque ya esto es un mundo muy grande, el tema de accesibilidad. Hay gente gente ciega que no puede estar tocando la pantalla y que a lo mejor como interactúan con un móvil es con la voz que el móvil le va diciendo en qué parte de la pantalla está tocando. Y todo el mundo alrededor se entera de eso. Entonces, para el tema de accesibilidad también viene muy bien el tema de agentes. Y también investigando para la charla he visto interfaces que se están empezando a utilizar que son bastante ingeniosas, y esta es por ejemplo, una tabla en la que cada celda es una tarea del agente, de manera que tú puedes venir aquí, ver cuáles se han resuelto, cuáles no, y por ejemplo ir a una que no se haya resuelto, pinchar en esa celda y ponerte con el agente a ayudarle a resolver esa tarea. Y otro tipo de interfaz que está bastante bien es el tema de escritura de documentos, que al igual que con Google Docs tú puedes escribir un documento, o sea, varias personas a la vez pueden escribir un documento, pues aquí igual puedes coger un agente y que tú editar una parte del documento y la gente otra, o tú escribir y que te vaya corrigiendo lo que escribes, etcétera. O traducción. Tú vas escribiendo un idioma y la gente te lo va traduciendo. Y ahora pasamos al tema de la memoria, que lo estaba hablando antes un poco. ¿Por qué es necesaria la memoria? Pues como he dicho, al final la memoria es llevar las acciones que están pasando a un futuro para que la gente sepa cómo resolver una tarea o cómo contestar, etcétera. Existen dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La de corto plazo es la que se guarda en el contexto, que también, como estaba hablando antes, es importante gestionar bien este contexto, porque al final es su memoria a corto plazo, y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es un poco un símil como la RAM de los ordenadores, pero al revés que la RAM de los ordenadores, no más es mejor, porque los LLMs, aunque tengan una ventana de contexto muy grande, si tú se la llenas de datos, llega un momento en el que no realizan bien las tareas. Este es un benchmark que se utilizaba mucho cuando sacaban modelos, lo ponían en plan, este es el benchmark de la aguja en el pajar, que lo que hace es que tú tienes un contexto muy largo, por ejemplo un libro, y tú en una página de un libro determinada
Le dices, metes ahí una palabra, ¿no? Si estuviese el mentalista, él sabría qué palabra es y esta prueba la pasaría muy bien. Pero un LLM, pues no, entonces tienen estas representaciones. El eje X es la longitud de la ventana de contexto y el eje Y es en qué posición. El 0% es al inicio, 100% al final, etc. Entonces, cada celdita de esas es en qué posición se ha puesto ese dato. Solamente se pone un dato en todo el contexto y se mide lo bien o mal que el LLM recoge ese dato de la ventana de contexto. Entonces, los puntos, las celdas verdes es que en esa posición lo ha recuperado bien y las rojas no. Entonces, por ejemplo, se puede ver cómo GPT-4, que es este de aquí abajo a la derecha, recoge mejor los datos que están al final de la ventana de contexto que los que están al inicio. Eso puede ser porque los que están al final son los últimos que les ha entrado y entonces son los últimos que ha visto y los que tiene más recientes y por eso los recupera mejor. Y podemos ver cómo llama de 7 billones, que es el que está arriba en el medio, a partir de unos, pone que es de 32.000 Ks, 32.000 toques de ventana de contexto, y cómo más o menos a esa distancia ya a partir de ahí no recupera. Sin embargo, ese benchmark no es muy útil para sistemas agénticos, porque al final no queremos que un agente sea capaz de recuperar un dato en la ventana de contexto. Lo que queremos es que sea capaz de saber qué tools tiene y saber cuál utilizar y con esa tool ir a otra parte del contexto donde tiene cómo responder a una persona y mezclar toda esa información que están en distintas partes del contexto y con todo eso dar una respuesta. Entonces, para saber qué agente es mejor para ese tipo de uso, que es el de los agentes, este benchmark, el Fission Live Bench, nos viene muy bien. Este es un benchmark que se utilizó para escritores de libros, porque tú, cuando estás escribiendo un libro y te apoyas de un LLM, te viene muy bien uno que sepa la trama, que no se pierda, que sepa los personajes, qué relación hay entre ellos. Entonces, para escritores este benchmark les viene muy bien. Y no es el único benchmark que es útil para agentes. Por ejemplo, hay benchmark para saber qué agentes son mejores, qué LLM son mejores para seleccionar tools, que por ejemplo ahí Anthropic suele ser de los mejores. Entonces, tenemos que ver qué benchmark son mejores y peores, pero todo esto viene a que no a más ventana de contexto es mejor para un LLM y por tanto no es mejor para un agente. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que estos son los archivos que guardamos para luego en las siguientes iteraciones tenerlas. Existen 3 tipos de memoria: procedural, semántica y episódica. La procedural es cómo actuar ante tareas, etc. Cómo hay que contestar o cómo hay que solucionar una tarea, qué métodos hay que utilizar o qué arquitecturas, etc. La semántica es porque, por ejemplo, no es lo mismo el banco al que vas a sacar dinero o al banco al que vas a sentarte. Entonces, a lo mejor en nuestra aplicación es importante que tengamos que definir algunas cosas. Entonces, eso se guarda en la memoria semántica. Y la memoria episódica, pues es en plan, cuando un agente ha estado resolviendo una tarea y el usuario le dice no, a mí no me gusta que lo resuelvas así o a mí me gusta que me contestes así, pues todo eso es la memoria episódica en la que en función de cómo vas la gente interactuando y contactando con el usuario va guardando ahí los datos. Luego, cuando estamos diseñando un agente, tenemos que decidir cuándo vamos a guardar la memoria. Podemos guardarla en tiempo real, en el momento en el que vamos interactuando. Lo que pasa es que eso tiene el problema de que mete más retardo, porque aparte de contestar, tiene que estar un tiempo guardando la información en un archivo. Eso tiene la ventaja de que siempre esa memoria va a estar accesible en la aplicación. Y luego la otra opción es guardarla al final de la iteración. Cuando tú ya has terminado de interactuar con el agente, se escribe ahí todo en la memoria. Tiene la ventaja de que para el usuario la iteración es más rápida, porque no pierde tiempo en escribir la memoria, pero tiene el problema de que toda esa memoria no está escribiéndose y por lo tanto no es accesible en el momento de interactuar con el agente. Por eso aquí, por ejemplo, en este caso sería muy importante la memoria a corto plazo en la que se guarda en la ventana de contexto, hacer una muy buena gestión junto con esto. Luego, el tema de memoria también se empieza a tener en cuenta la memoria compartida, porque suele haber agentes, por ejemplo, en compañías que son accesibles para todos los empleados, pero tiene que haber una memoria que sea la común, que es en la que cómo se resuelven en la compañía estos procesos, cómo hay que documentar, dónde están los recursos. Y luego tenía que haber una memoria para cada usuario
que tiene que ser única y no se puede compartir información, que es cada usuario cómo le gusta que le contesten o cómo entiende mejor cuando le explican las cosas. Y entonces ahí, como el usuario ha podido dar datos personales, esa memoria es muy importante que no se transfiera a la general. Entonces aquí también tiene que haber una gestión muy importante de la memoria. Y bueno, eso ha sido todo. Creo que hoy en este evento también he ido más rápido de lo que se esperaba. Decir que ninguna de ellas ha sido lastimada en la realización de esta presentación. Y lo dicho, tengo un blog en el que comparto bastante información y en LinkedIn también comparto bastante, así que si queréis agregarme y si queréis aprender más sobre agentes, que es lo que últimamente estoy compartiendo.